A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Dentro intro. Hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Proyecto Escribir, yo soy David y hoy pues vamos a hablar de una cosa que me interesa mucho, hablar de vez en cuando, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar de hablar tanto de escritura y hoy vamos a hablar de historia, de que para eso hemos venido a veces aquí a hablar de novela histórica, pues vamos a informarnos un poco de la historia, ¿no? Hoy vamos a hablar de la historia de una de mis ciudades favoritas de España, que es Granada. ¿Empezamos? Pero antes de empezar el vídeo, por favor, te lo pido, suscríbete, dale a like al vídeo, que ayuda a sacar un montón más. Sígueme en redes sociales si todavía no lo haces, te las dejo abajo en la descripción. Y ahora sí que sí, empezamos. Antes de hablar de nada de Granada, deciros que me baso en lo escrito en este libro, que es fantástico, estupendo y maravilloso. Historia de Granada, de Miguel Luis López Guadalupe y Francisco Sánchez Montes, dos profesores de la Universidad de Granada. Y El reino nazarí de Granada, de Juan Pablo Bert, hermano del ministro de Rajoy, de Educación. Maravilloso este libro. Así que vamos a ello. Primero de todo, vamos a hablar de una época en concreto, la época en la que yo me estoy documentando, que es donde sé un poquito más. También vamos a hablar un poco de la Alhambra, etcétera, pero vamos a hablar sobre todo de Granada, de lo que es el reino. Lo primero, vamos a hablar a principios del siglo XIV. ¿Qué pasa en el siglo XIV a nivel mundial? Pues peste negra, afianzamiento del poder cristiano, declive del poder ortodoxo, del poder musulmán, apariciones de grandes imperios, caídas de grandes imperios, por ejemplo el imperio el bizantino, y a principios, mediados del siglo XIII, surge en España un maravilloso reino, chiquitín, que nadie lo consideraba nada en especial, que era el reino nazarí de Granada. El reino nazarí de Granada, pues al final se acaba convirtiendo en uno de los lugares más avanzados de Europa, junto con pues, Génova, Milán, las grandes ciudades italianas. Y ahora os explico por qué. El reino nazarí de Granada surge en 1232, aproximadamente, a partir de un pequeño emirato surgido en Arjona, de la mano de Muhammad Ben Alamar, también conocido como Muhammad I a partir de ahora. ¿Por qué lo llamamos Muhammad I? Porque después hubo otros 12 más. El caso es que Muhammad se rebela contra Ibn Hud, que es emir de Murcia, bueno, sultán de Murcia más bien, que capitaneó al Andalus pero flaqueó y acabó cayendo en manos de Alfonso X y Fernando III el Santo. Y entonces, pues después de que Ibn Hud sucumbiese también Córdoba, sucumbiese Sevilla, la capital por entonces, y empezasen a caer pequeñas ciudades como Cádiz, como Huelva, como Cáceres a principios del siglo XIII, etc., pues el señor Muhammad Ben Alamar, o Muhammad I, se rebeló
se declaró emir independiente y creó su propio reino, en Arjona, Jaén. Problema, que el reino de Arjona tuvo que ser desplazado en su capital hacia Granada. ¿Por qué? Pues porque Arjona estaba en plena frontera y era muy difícil de defender. Estaba en la sierra, pero tenía a la orden de Calatrava, a la orden de los Templarios, a Santiago, etcétera. Y era muy peligroso tener una capital de un reino tan cercana a la frontera. ¿Qué hizo? Trasladarse hacia Granada. A partir de aquí se suceden... Bueno, Muhammad gobierna con una relativa paz, enfrentándose constantemente a pequeñas racias de Fernando III, de su sucesor Alfonso X. Muhammad muere a mediados del gobierno de Alfonso X. Y con Alfonso X, pues surge Muhammad II, hijo de Muhammad I. Y la relación con Castilla se quedan estancadas hasta llegado el siglo XIV, perdón, que es donde nos vamos a centrar nosotros. En el siglo XIV ocurre una cosa que a mí me llama mucho la atención. El primo del emir actual, a principios del siglo XIV, más concretamente, creo recordar que era 1315, cuando eran Nasser, Nasr, Nazar, también conocido por los cristianos, que fue pues derrocado por su primo. Su primo fue Ismail I. Ismail derroca a Nazar y Nazar pues se va por ahí y empieza por parte de línea materna toda la línea sucesoria nueva, que es la que conocemos nosotros, que ha llegado a nosotros, de los nazaríes. Ismail vivió unas relaciones muy tensas con sus vecinos de arriba. Vivió una relación muy tensa con Alfonso XI, con sus regentes, con Aragón, aunque comerciaba con ellos. Vivió en una época un poco convulsa. ¿Qué pasa? Que en esta época el Papa que estaba en el poder, recordemos que la cabeza visible de la cristiandad era el Papa, el jefe espiritual y jefe de un estado también. Entonces el Papa llamó a cruzada para enfrentarse con nuestros amigos los nazaríes. Y en estas se encuentra con que los infantes de Castilla, regentes Pedro y... Retomando. Los regentes del reino de Castilla, Pedro y Juan, habían penetrado por su reino, avanzando por la frontera, habiendo conquistado Tiscar, que está en Jaén, habiendo conquistado pequeñas plazas dentro del propio reino y desinstalando, asediando, haciendo de todo, y llegaron a un punto que se pusieron a 7 kilómetros de lo que es la ciudad de Granada. Esto al sultán pues no le hizo ni puñetera gracia. Hemos de recordar que hasta hasta Nasser se consideraban emires. Fue llegar Ismail y declararse sultán independiente. Era un chulo. Y además ahora os contaré por qué cayó. El resultado fue que los castellanos se plantaron a 7 kilómetros, los nazaríes se cabrearon, mandaron a un contingente que se enfrentaron con los castellanos cayeron como a bandadas tremendas, unos se escaparon, otros cayeron presos, otros murieron, entre ellos los dos regentes, y eso fue lo que se llama la gran batalla o el gran desastre de la Vega de Granada,
que nadie lo cuenta, pero existió. A partir de ahí, pues el señor Ismail pues se tiene que enfrentar con sus vecinos del sur, que son los meriníes, que le querían muerto, querían llegar a Granada y usurparle el poder y expandirse hacia el norte otra vez, creando una segunda reconquista por parte de los musulmanes. Y pues se tuvo que enfrentar a ellos en el estrecho de Gibraltar en más de una ocasión. Y al final de su reinado, en 1325, el señor Ismail pues recupera Gibraltar y Algeciras, y en esas pues se ve que a la vuelta hizo con una esclava que estaba enamorado de su primo, el alcaide de Marbella. Se hizo con una esclava que le gustaba mucho a ese hombre, se la llevó al huerto, siendo fino, y en mitad de la sala del trono, que por ese entonces, si los que habéis estado en la Alhambra, está ubicado en el Mexuar y se está empezando a edificar lo que es ahora Comares, le acuchillan vehementemente, pero muy vehementemente. Luego al hombre pues le cortaron la cabeza y tal por regicidio, pero que sepáis que se cargaron a Ismail a cuchilladas. Muerto Ismail, llega su hijo Muhammad IV. Antes de Ismail habían llegado Muhammad I, Muhammad II, Muhammad III, Nazar, luego viene él, y luego llega Muhammad IV, uno de los reyes más breves de la dinastía. Muhammad IV pues se tiene que enfrentar otra vez con Alfonso IX. Alfonso XI, perdón. Alfonso XI se planta en Algeciras, la sitia, y Alfonso XI muere en Algeciras por la peste. Fue de los pocos reyes que murieron por la peste negra. El caso es que Muhammad pues no llegó a consolidarse del todo, era un rey un poco inestable, duró 9 años y finalmente pues murió asesinado igual que su padre en la Alhambra con 15 años de edad. Murió muy joven Muhammad IV. Muerto Muhammad, pues le sucede su hermano. Su hermano era Yusuf I de Granada. Yusuf I de Granada fue el considerado rey sabio de lo que es Granada. Y fue un hombre que le gustaba mucho la paz. Deseaba la paz en su reino, no quería conflictos con Castilla, no quería conflictos con nadie. ¿Qué pasa? Que se tuvo que enfrentar una vez con los castellanos en la batalla del Río Salado, la cual perdieron estrepitosamente, pero eso hizo que se firmaron pactos, treguas, que hicieron que el sultán pues viviese relativamente tranquilo, pudiendo construir pues lo que es las grandes obras de la Alhambra. Para quien no lo sepa, con Ismail I se crea el primer palacio conforme entras a la Alhambra. Conforme entras a la Alhambra, el primer palacio que se visita, no el palacio de Carlos V, ese mamotreto de asqueroso, que ya os explicaré por qué está ahí. El primer palacio que es entre los palacios nazaríes, el Mexuar, se construyó con Ismail. Ismail crea eso para pues, su vivienda personal, su corte y su consejo de ministros. Cuando muere durante el reinado de Ismail, decía que eso era un poco ñeca, y también pues mandó empezar Comares. ¿Qué pasa? Que Comares no lo vio terminado porque su hijo tampoco lo continuó, y fue su segundo hijo, Yusuf, quien decidió crear lo que conocemos como Comares. Comares tenía 2 pabellones. Lo que conocemos como Salón del Trono, la torre esta que se refleja en el agua de la alberca en el centro del patio, y la parte sur, que está destruida entera por culpa del señor Carlos V, que lo derrulló.
Eso era lo que se conocía como las viviendas personales y el salón del príncipe, donde vivía pues la otra parte de la realeza. Y bueno, empezó las obras de Comares. Gobernó desde 1333 a 1350 55, 35, 32 años más o menos, o veintitantos años, no me acuerdo. El caso es que con este hombre, con el gran Yusuf, el Yusuf era el primero el sabio, se llegó a un momento de paz, se consiguió consiguieron edificar grandes partes de la Alhambra, se terminó lo que es el antiguo el Partal, se terminó lo que es el Generalife. Lo que conocemos ahora del Generalife ya os explicaré en otro vídeo de dónde surge. Y finalmente llega Yusuf vive con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha armonía. Hay muchas inquinas palaciegas, eso sí, pero vive tranquilo. Y al final de sus días, en 1350 y poco, 1355 creo recordar, Yusuf pues muere asesinado mientras hacía unas oraciones. Hasta aquí Yusuf. La era de esplendor del reino nazarí finaliza con el siglo XIV y la época de decadencia empieza en el siglo XV. ¿Qué pasa? Que nosotros nos vamos a quedar en el siglo XIV. Vamos a hablar de los señores Muhammad V, Muhammad VI y Yusuf II. Vale. Vamos a hablar de Muhammad V. Muhammad V reinó en dos ocasiones. Muerto su padre, Yusuf, y destronado su primo, Yusuf II. ¿Vale? Creo que era Yusuf II, no me acuerdo. Sí, Yusuf II. O Muhammad VI. Bueno, da igual. El caso es que Muhammad V llega al poder, muerto su padre, dura muy pocos años en el poder, porque una serie de inquinas palaciegas hacen que mientras él está visitando la corte del rey castellano tenga que huir por patas y quedarse con él, porque hay un golpe de estado que coloca en su sitio a su primo Yusuf II. Sí, Yusuf II. Yusuf II era muy batallador, le gustaba más la bronca que un tonto un lápiz. Y acabó pues enfrentado con Castilla. Murió asesinado por los abencerrajes. Y al final pues accede al poder Muhammad VI, hermano de Yusuf II. Yusuf II, o sea, Muhammad VI va a rendirle pleitesía a Pedro I. Pedro I, recordemos que quien no lo sepa, se llama popularmente como Pedro I el Cruel, porque se cargaba todo Kiski. Lo llamaban Pedro I el Cruel sus detractores, que eran muchos, y Pedro I el Justiciero sus benefactores, que eran más bien pocos. El caso que muerto Muhammad VI a manos de Pedro I, pues accede de nuevo Muhammad V. Muhammad V empieza a gobernar en Granada otra vez, 4 años después de su derrocamiento, 1359 o así, 1360 y poco. Y a partir de aquí se instaura una gran época de paz, sin batallas, sin algaradas, ni nada por el estilo, porque los reyes castellanos y nazaríes se llevaban muy bien en ese momento.
Entonces, pues supuso una época de paz, tranquilidad y sosiego hasta la muerte de Pedro I. Esta circunstancia de paz fue aprovechada por Muhammad para hacer lo que se conoce como obra cumbre del arte nazarí, que es el Palacio de los Leones. Todo el mundo conoce el Patio de los Leones. Creó la fachada del Patio de Comares, la mandó construir, y se dice que era un rey que le gustaba poco los asuntos de Estado, que era más de quedarse creando cosas de yeso que atendiendo a sus ministros. Y finalmente Muhammad V murió en 1395 de viejo, y con él, pues pocos años antes de su fallecimiento, vio terminado por fin el Patio de los Leones, el Palacio de los Leones, que es pues el último palacio que existe en el conjunto monumental de la Alhambra de Granada. Cuando murió Muhammad V fue cuando empezó a hacer el reino así. ¿Por qué? Porque no había un elemento que cohesionase. Los reyes eran muy débiles, tenían poco poder, se dejaban mucho influenciar por los monarcas castellanos, sobre todo, por la pleitesía novelesca de allí, y al final pues todo acabó estallando a finales del siglo XV, acordemos, con una guerra civil que fue aprovechada por unos señores muy simpáticos llamados Fernando e Isabel, para que hiciesen, le ganasen el terreno a Granada y acabase convirtiéndose pues en ciudad cristiana. Tenía que pasar. Al final, un reino pequeño, con mucha inestabilidad, muchas inquinas, acabaría cayendo tarde o temprano. ¿Qué pasa? Que los reyes, hasta Fernando e Isabel, pues les venía bien que les pagasen unos dineros para que ese territorio pues no fuese conquistado. No les interesaba entrar en guerra, estaban más preocupados por mirar hacia el Papa o que hacer la guerra, y también había muchas revueltas, etcétera, así que es normal que no hubiese un avance hacia Granada. Si no, ya os digo yo que no hubiésemos hablado de 260 años de historia del Reino de Granada, sino que hubiésemos hablado de 50 o menos, y no tendríamos ni la Alhambra. Por último, añadir que los libros que os he citado, que son fantásticos, estupendos, maravillosos, leeroslos si os interesa la historia de Granada, sobre todo la era medieval, que es la más interesante, creo yo. Y poco más. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Pues eso, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que le des un like si te ha gustado. Suscríbete, dale a la campanita, por favor. Puedes seguirme en redes sociales, en Instagram, que te lo dejo por aquí abajo. Y pues nada, que nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Seguramente hablemos de documentación en novela histórica. ¿Vale? Adiós.